Atentos porque el precio de Bitcoin podría estar desarrollando una nueva estructura. En vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura que veis por pantalla con soporte sobre la zona de los 66.950 y resistencia en torno a los 68.030 aproximadamente. Y luego posteriormente comentábamos eventos importantes que teníamos en las últimas horas. Una de las cosas más importantes que comentábamos es que el precio de Bitcoin tuvo aquí un evento climático que nos anticipaba el potencial giro del mercado, que precisamente debido a eso tuvimos finalmente este movimiento bajista que estáis viendo aquí. Muchos atribuyen la volatilidad que hubo durante este movimiento a lo que estuvo diciendo Trump en la conferencia, pero creo que no sois conscientes de que todos los movimientos que vemos en el gráfico tienen una intención de fondo. Si Trump va a una conferencia de Bitcoin, esperamos que por supuesto diga buenas noticias. ¿Qué sentido tendría que Trump vaya a una conferencia de Bitcoin a decir que va a prohibir Bitcoin? O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Por lo que en cierta manera ya esperamos cosas positivas que pueda decir sobre Bitcoin en esta conferencia. Y por lo tanto, si lo que se espera es positivo, también esperamos que cuando lo diga, la reacción del mercado sea positiva. Pero es que en este caso fue un movimiento que acabó siendo neutro. Como veis, tuvimos el movimiento bajista y una recuperación hasta el mismo nivel. Aquí estamos viendo volatilidad, que pueden utilizar como excusa lo que tenía que decir Trump. Pero la realidad es que durante este movimiento ha habido un aumento significativo del volumen. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos un aumento significativo del volumen? Pues que obviamente hay presencia institucional, está el profesional haciendo de las suyas. Al final lo importante es lo que vemos en el gráfico, porque es donde podemos estar viendo la intención de ese profesional e intentar con las señales anticiparnos al movimiento. Precisamente por eso pudimos anticiparnos a este movimiento bajista gracias a identificar ventas que había sobre esta zona operativa. Y si no me creéis, podéis ir al Telegram, que está en el enlace de la descripción del vídeo, y ahí he compartido las capturas de lo que comentábamos en la comunidad privada. Y después de esto, además tuvimos una sacudida en zona de mínimos de toda la estructura operativa, aumento significativo del volumen, viendo además absorción de compra sobre estos niveles, en zona de VWAP semanal también, y un posterior rebote alcista que se llevaba de paso todos los apalancados de shorts que comentábamos que había. Ahora, desde este punto, creo que no tiene mucho sentido seguir trabajando esta estructura que teníamos aquí, por el simple hecho que creo que ya se resolvió con este movimiento alcista. Y la clave para considerar ese take profit era claramente el evento climático que tuvimos aquí. En estas últimas horas creo que vemos una dinámica alcista bastante interesante, que es esta que tenemos por aquí, y luego tenemos una nueva potencial estructura operativa con los niveles que nos dejaba este movimiento de recuperación en V prácticamente que estamos viendo en el gráfico, y la estructura quedaría tal que así. Tendríamos soporte sobre la zona de los 66.710 y resistencia sobre los 69.435 aproximadamente. Lo que estaríamos viendo ahora mismo sería el desarrollo de la fase B, ya que la fase A consideraríamos que ha finalizado a partir de aquí y ya tendríamos suficiente desarrollo como para esperar algún tipo de intento de desequilibrio durante las próximas horas. Durante el desarrollo de la fase B vemos que el precio se mantiene en gran medida por debajo de lo que es la zona media de la estructura. Vamos a quitar esto de aquí también. Y durante el desarrollo de esta tendencia alcista estamos viendo como en este último movimiento el precio ha tenido una ligera incapacidad para alcanzar la parte alta de la dinámica, amagando de hecho con un intento de ruptura del soporte. Recordemos que veníamos de un contexto alcista, el T secundario y el desarrollo de la fase B creo que también siguen siendo alcistas, pero tenemos que confirmar algo de fortaleza durante las próximas horas. Si llegamos a buscar liquidez por debajo de este mínimo de la estructura, sería importante también destacar que debe rechazar estos 66.015 aproximadamente lo antes posible, porque encontrar equilibrio sobre esta zona operativa nos estaría confirmando
confirmando muestras de debilidad, pero un rechazo agresivo y posterior consolidación sería una muy buena oportunidad para valorar compras, con el principal objetivo que ya hemos comentado en anteriores vídeos, el de romper esta zona de ventas sobre los 71.200. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos cómo ha aumentado un poquito más la liquidez que había en zona de shorts, sobre los 70.400 aproximadamente. Respecto a la liquidez de 100x, ya comentábamos ayer cómo se llevaban toda la que había aquí, y luego apareció otro poquito más sobre los 66.590 aproximadamente, y también seguimos teniendo sobre la zona de los 70.260. Respecto a la liquidez de 50x, seguimos teniendo bastante en los 40.000 iba a decir, en los 70.427. De 25x habíamos limpiado toda esta zona operativa, que era donde más liquidez había, curiosamente antes de iniciar este movimiento bajista y justamente llegando hasta el límite de esta zona. Y ahora vemos cómo ha aumentado un poquito la liquidez en esta zona de los 69.590. Respecto a la liquidez de 10x, seguimos viendo bastante, sobre todo a partir de estos 70.300. En Bookmap ya comentábamos ayer cómo hubo bastantes liquidaciones de shorts después de esta recuperación en V. Además, absorciones en este caso de compras sobre la zona de los 67.100. Y recientemente, en estas últimas horas, después de este pequeño movimiento bajista, veíamos cómo entraban compras sobre la zona de los 66.800 a defender al precio. Parte de este volumen se ha ido retirando poco a poco, aunque entraba otra zona de compras en los 66.000. En The Kingfisher estamos viendo como hay bastante liquidez en zona de longs, desde los 67.330 hasta los 66.750. En los CVDs hoy vemos bastante poco movimiento. Ayer comentábamos cómo hubo ventas agresivas por parte de Coinbase y también de Bybit, aunque luego posteriormente Bybit tuvo una compra bastante fuerte que yo creo que dejó más o menos en una situación neutra. Bitfinex también tuvo ventas agresivas ayer y Binance fue, creo que, el que más compró. En los mapas de corto plazo estamos viendo liquidez en zona de longs desde los 67.690 hasta los 67.150, y en los mapas de high leverage vemos liquidez sobre los 68.680 y en torno a los 68.757. Y aquí tenemos un pequeño resumen de los planes que comentó Donald Trump en la conferencia. Lo más interesante desde mi punto de vista es que durante su presidencia no quiere que haya CBDCs y que Estados Unidos no va a vender los bitcoins que tiene, que representan aproximadamente el 1% del suministro total de bitcoin.